acá este. Cargando. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, en cuanto hace, digamos, los empujes sobre superficie plana. ¿Mm? Y lo que de acá me interesaba, que vean, digamos, con cierto detenimiento, era este caso, cuando nosotros teníamos el problema 5, teníamos un sistema en el cual existía aire a presión manométrica. Entonces, un camino era resolverlo por la transmisión de presiones, donde uno, en función de la presión manométrica, el peso del aire es despreciable, entonces el que se transmite es la presión manométrica, más la presión de gamma por H1, más el empuje hidrostático del líquido desde A hacia abajo, el de 3. Y el otro caso era llevar a ese sistema a altura equivalente, con la presión manométrica sobre el gamma del líquido. Entonces hacíamos todo el cálculo como si fuera, digamos, una compuerta sujeta a la acción de un líquido y determinamos la presión al baricentro por el área de la compuerta. Y bueno, ¿qué es lo que debemos de tenernos? Que en el sistema real, en el sistema equivalente, la presión en A, en el sistema real, igual a la presión en A' en el sistema equivalente. La presión en B en el sistema real igual a la presión en B' en el sistema equivalente. Mientras, y un punto intermedio, pongámosle donde, que sea un punto medio de la compuerta, pongámosle punto C, la presión en C, el punto medio de la equivalente C', sea la misma. Entonces se verifican 3 puntos, digamos, característicos, entonces como para darle validez. El tema cuando no me verifique, digamos, una de esas presiones, el sistema equivalente no es válido. Y era eso, digamos, lo que quería rescatar con este esquema. Bueno, este caso de transmisión de presiones y el caso de la altura equivalente. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongámosle, si la presión manométrica es negativa, ¿cierto? En vez de sumarla, restaría del nivel libre hacia abajo. Entonces, nuevamente se verifica en A, en B y en punto C intermedio que la presión en A en el sistema real es igual a en el equivalente, en B en el sistema real es igual a la presión en B en el equivalente, y la presión en C en intermedio igual a la presión en C' en el equivalente. Entonces, si son iguales, es válido hacer de esta apreciación. Calculo como si todo fuese un mismo líquido y calculo, digamos, el empuje hidrostático como la presión apareciente por el área de la compuerta. Bueno, eso es lo que quería, digamos, cuando me mandé el apuntito, rescatar de la clase pasada. Bueno, dicho esto, yo creo que ya no ingresa más nadie a la clase. Comenzamos con el práctico de hoy. O sea, en las superficies curvas, empuje hidrostático sobre superficies curvas. Dejamos de compartir esto y volvemos al Meet. Bien, bueno, para los que no puedan seguir la clase, digamos, está, digamos, de cierta forma,
escrita, la que vamos a ver ahora, ¿cierto? Seguimos con la importancia de estos órganos de control en cuanto hacia al permitir o no el paso del agua, sea en las obras de riego, en las obras de embalse, o cualquier tipo de conducción de agua, ¿no? Lo que sí sería bueno que le pegue una miradita a esa punta de tipo y clasificación de compuerta, porque ahí están las distintas clases, tipos de compuerta giratoria, compuerta de segmento radial, de sector, compuerta cilíndrica, automática, y los usos de la misma, ¿no? Es la que está en la punta número 4, acá en la módulo. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esta parte con determinar las componentes, los empujes horizontales, los verticales, y una última partecita que va a ser la zona de igual empuje en superficie curva mediante el método de Kuhlka, un método gráfico. Están los problemas de la guía a resolver, las presentaciones, y respecto a la presentación le he puesto el martes, ¿no es cierto? Y para compactar la entrega de las dos comisiones sería el miércoles, está ahí. Cuando ustedes ingresan ahí, figura con plazo el miércoles. Ustedes entregan el martes y ya se preocupan del práctico, ¿no? Salvo caso, digamos, que se atrasen, hablan con Alejandro explicándole los motivos. Bueno, está la clase de empujes de curva, la punta de la teoría, los trabajos prácticos, los enunciados, y el apuntito de tipo de clasificación de las compuertas. En cuanto a hacer la clase, en cuanto a los objetivos, pero vamos a tratar de alcanzar y lograr a tener práctico. Está el apunte correspondiente, que lo pueden ustedes seguir paso a paso, y un poco la síntesis de la teoría. Un ejemplo de las compuertas curvas, ya nos vamos a detener. Y algunas de las consideraciones, es la determinación de las componentes horizontales, la vertical, y siempre cuando estudiamos las compuertas lo hacemos, digamos, analizando el equilibrio de la fuerza y de los momentos, considerando con un cuerpo libre. En todos los casos es de aplicación el principio de superposición de efecto y el teorema de Varignon, en cuanto a para determinar la resultante de las distintas componentes. Bien, objetivo del práctico: identificar y diferenciar el diagrama de presiones, volumen de presiones, establecer los empujes horizontales y verticales. Bueno, esto en general. Vamos a volver al inicio del práctico. Que tienen los problemas. Y vamos a dejar de compartir y vamos a ir a esta primera partecita de la clase de empuje. Déjenme que... Bien. ¿Estamos todos viendo esto? Sí, no. Sí, profe. Sí, profe. Porque yo por ahí estoy viendo mi pantalla y ustedes están en estática ahí. Bien. Entonces, este es un ejemplo de la superficie curva de una compuerta cilíndrica, generatriz, digamos, en este caso horizontal, la ABC, y en el tramo AB, ¿no es cierto?, consideramos una sección elemental genérica, altura Z. El empuje sería un diferencial de empuje de gamma por Z por el diferencial de área. Este empuje elemental va a emitir la componente en X por la horizontal
y en la componente Z, en la vertical. El eje de la Y, vamos a hacer que es normal a la pantalla. Entonces, si nosotros consideramos que el diferencial de empuje es gamma por Z por el diferencial de área de S por 1 metro, y consideramos la componente horizontal, sería el diferencial de empuje por coseno de alfa. Entonces sería gamma por Z por ds por 1 metro por coseno de alfa, y de ese coseno de alfa sería de Z. Esa sería la componente horizontal. De igual manera sería la componente vertical. Gamma por Z por ds por el seno de alfa, de ese seno de alfa sería de X. Entonces, si consideramos únicamente en el tramo AB la componente horizontal, y hacemos la sumatoria de todos esos elementos diferenciales de empuje, me quedaría que la integral de gamma por Z de S por 1 metro sería igual, por Variñón, a la presión al baricentro por el área de la compuerta. ¿Qué área de la compuerta? Eran todos esos escaloncitos verticales que estoy sumando, y sería el área total de la compuerta AB proyectada en el plano vertical, que sería en ZI. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el tramo AB? Identificamos el tramo de la compuerta, la proyectamos en el plano vertical, determinamos su baricentro, medimos la presión, por el área de esa proyección sería el empuje horizontal. En caso de los empujes verticales, teníamos nosotros de que el diferencial de empuje era gamma por Z de X por 1 metro, Z por dx sería la altura Z por dx, sería este pequeño volumen, por 1 metro, y por gamma sería el peso del volumen elemental. Lo sumamos en todo el tramo AB, y resultaría que el empuje vertical sería igual al gamma por el peso de ese volumen contenido entre la compuerta AB y el nivel libre. Entonces, para determinar su recta de acción, deberíamos, ¿cierto?, encontrar el centroide de ese volumen de presión. Entonces yo tengo el empuje vertical, tengo el empuje horizontal. Y lo mismo haríamos con el tramo BC. De la misma forma, tendríamos nosotros, ¿no es cierto?, el diferencial de empuje, la descomponemos en el eje de la X y en el eje de la Z, tenemos el empuje horizontal, identificamos la proyección del tramo BC en un plano vertical, su centro de gravedad, la presión al baricentro por el área de la compuerta proyectada en el plano vertical, tendríamos el empuje horizontal. Y de los verticales sería algo similar. Tenemos acá un elemento diferencial, tengo el diferencial de empuje, tengo la componente horizontal, la vertical, y la componente vertical tiene un sentido de abajo hacia arriba en este caso. Entonces, eran los diferenciales de volumen contenidos en cada uno de esos elementos, integrado en todo el tramo CB, sería el empuje vertical. ¿Está bien? Profesor, cuando multiplica por 1 metro, ¿sería el ancho arbitrario o No, el ancho unitario. Puede decir, bueno, el ancho de la compuerta es 2 metros. ¿Sí? En vez de 1 metro sería ya por B igual a 2, ¿no? Bien. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos un poquito atrás. Entonces, nosotros hemos comenzado con las superficies curvas. Hemos analizado el tramo AB, un elemento diferencial, lo hemos dividido en elementos, digamos, en elementos diferenciales, ¿no es cierto? Determinamos el diferencial de empuje, gamma por Z por el diferencial de área, el diferencial de área, el diferencial de S por B, ese diferencial de empuje por coseno de alfa sería la componente horizontal, por el seno sería la componente vertical. Y fíjense ustedes, esa acción, digamos,
de la presión que da el resultado de la velocidad de empuje, tiene en este caso en la componente horizontal, va de derecha hacia izquierda, en la componente vertical, en sentido de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Tenemos acá, digamos, la determinación de las componentes horizontales y verticales, considerando el ángulo con respecto a la horizontal. En el tramo AB habíamos llegado de que cuando hacía la sumatoria de esos elementos, digamos, de esos empujes elementales, era como considerar todas estas sumatorias, ¿cierto?, en esas componentes horizontales, como si fuera, digamos, el empuje sobre una superficie vertical que era igual a la proyección del tramo de la compuerta en ese plano vertical. Determinado centro de gravedad, multiplicamos, ¿sí?, determinación del centro de gravedad por el gamma, sería la presión baricéntrica, por el área de la compuerta, sería el empuje horizontal. Y decíamos que en el caso del vertical, determinamos en una ubicación cualquiera, en el tramo AB, la presión gamma por Z, por la componente, por el seno de alfa, y me llevaba, digamos, ds por el seno de alfa era dx, el pequeño elemento de volumen, sumado en tramo AB, sería igual al peso del volumen comprendido entre la compuerta y el nivel libre. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, determinar inicialmente, para el caso, digamos, de las compuertas, cuál es el tramo, ¿no es cierto?, que estamos analizando, cuál es la presión, tomamos un punto cualquiera, cuál es la presión, ¿quién me origina? El nivel libre, ¿de dónde? De acá hasta acá. Bueno, entonces, identificamos, entramos a la compuerta, ubicamos el nivel libre, y decimos, todo lo que está por arriba de la compuerta hasta el nivel libre, sería la componente del empuje vertical. ¿Estamos? En este caso, el empuje vertical va de abajo hacia en forma descendente. En el otro caso, en el tramo BC, el empuje vertical se invierte. Fíjense ustedes cómo está el sentido de diversidad de empuje, ya me está dando el sentido. Entonces yo tengo que determinar el tramo de la compuerta, comprendido hasta el nivel libre, ¿cierto? Y de ahí determino, ¿cierto?, el peso del volumen de líquido comprendido entre el tramo de la compuerta y el nivel libre. En realidad, digamos, físicamente no existe, pero es la acción de las presiones. Es como fuera un volumen virtual. ¿Vamos? Sí, profe. Vamos a avanzar un poco más. Yo tengo ahora las componentes horizontales y verticales, tengo el empuje total, puedo conocer el módulo y puedo conocer la dirección correspondiente. A ver si tenemos otro ejemplo. Otro caso. El mismo caso, pero ya nada más que aplicando el principio de superposición. Entonces tenemos el tramo AB, el tramo BC, superponemos las acciones y me quedaría que el empuje vertical sería en sentido ascendente igual al volumen encerrado en la compuerta del tramo ABC. Bien. Entonces acá hemos aplicado el principio de superposición, ¿sí? Y el empuje vertical equivale al peso del volumen de líquido comprendido entre A, B y C. Bueno, y el otro caso sería este ejemplo. Tengo la compuerta AB sujeta a la acción del nivel libre y vamos a determinar cuáles son los empujes horizontales y los empujes verticales. Déjame compartir esto y abrimos el otro archivo, ¿no? Deja. Bien, este es el caso de esa compuerta. ¿Está de acuerdo? Tengo la compuerta de tramo AB, sujeta a la acción de las presiones, me origina empuje en su componente horizontal, el componente vertical,
Y en su componente horizontal, en este caso, ¿no es cierto?, el izquierdo derecho de sentido. ¿Y cuánto valdrá? Así, a ojo buen cubero. Tengo el radio, es R, el ancho, pongamos que sea ancho unitario. Entonces el empuje de su H va a ser igual a la presión al baricentro. ¿A qué sería igual a eso? Ahí vamos anotando. Está preguntando el empuje horizontal. El empuje horizontal. Ahora. Sería el gamma 1 por el centro de gravedad, por la distancia Z. Sí, Z sugiere, pongamos, ¿no? Sí. Por el área de la compuerta proyectada en el plano está ahí, ¿no? Le pongamos el área AB proyectada en el plano Z ahí, con su índice, ¿no? Entonces, gamma 1, Z sub G, ¿cuánto valdría? H1 más... H1 más R sobre 2. Exacto. Exactamente. Más R sobre 2. Y el área, El alto sería el radio, ¿qué no? De la compuerta. R por B. Es la compuerta proyectada en plano vertical. Esa sería la componente horizontal. ¿Está bien? Entonces tenemos esto, tenemos la compuerta B, y el radio de R, y ya tenemos el empuje horizontal. ¿Y el vertical? En este caso, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos un área elemental sobre la compuerta, tomo gamma por Z, tengo una velocidad de empuje, su componente vertical sería hacia arriba, y sería el empuje vertical es igual al peso del volumen comprendido entre la compuerta y el nivel libre. Entonces, a ese volumen, digamos así, de líquido virtual comprendido entre la compuerta y el nivel libre, lo descompongo en dos volúmenes. Eso ya son mucho más fácil de calcular. Uno que es de tipo prismático y el otro es el cuarto del cilindro. Tengo un EB1, un EB2, para determinar el empuje vertical total, le aplico Variñón, EB1 por D1 más EB2 por D2, igual al empuje total por la distancia. Y ya tengo la distancia con respecto de O. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, a ver qué más tenemos acá. Esta es la compuerta de hace rato, estamos acá nomás. Bueno, listo. Entonces, en base a esto, enviamos un poquito los problemas, estamos todos de acuerdo. ¿Hay alguna observación? De la plantea. Vamos a abrir un poco, a ver si ya les digo. Déjenme que vea. Vamos a hacer un paneo general y después nos vamos a detener problema por problema si hace falta. Caso de la guía, problema número 1. Entonces, me está pidiendo que determinemos, les digo, problema 1, determinar el peso W que debe tener el cilindro para impedir su desplazamiento hacia arriba. Nos dan datos del diámetro de 2,50, gamma 1 tonelada por metro cúbico, el coeficiente de fricción mu igual a 0,12. Entonces tenemos el cilindro. Ahí identificamos la componente horizontal.
y la vertical. Y similar, digamos, a lo que hemos visto hace rato. Entonces le aplicamos la superposición de efectos en los empujes verticales y tenemos el empuje total. Yo tengo la componente horizontal, la componente vertical, el peso, y me queda únicamente por plantear la sumatoria de fuerza en Z igual a 0. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Bien. Sí. Vamos a lo siguiente. El caso también hemos visto hace rato. Entonces, nuevamente, problema número 2, ya en la guía. Problema número 2. Dice, para la compuerta radial, determinar la fuerza F necesaria a aplicar en A para abrirla. Bien. Entonces, identificamos las fuerzas que están en juego, la componente horizontal, la componente vertical, la recta de acción de cada uno de ellos, y podemos determinar la fuerza F, tomando el momento con respecto de O, etc. Bien. Entonces, el empuje horizontal nuevamente acá es la presión al baricentro por el área de la compuerta. Profe, una consulta de la diapositiva anterior, del empuje horizontal. ¿Ahí? Ah, no, el siguiente. El segundo. Ahí está, en eso. Hace un momento había mencionado que digamos, la posición del empuje horizontal era H1 más R sobre 2. Esa es la presión al baricentro. ¿Cómo? La presión al baricentro. Ah, no es lo mismo por donde pasa la recta, digamos, de No, acción no, horizontal. Sí. Esa presión de empuje sería la presión al baricentro por el área de la compuerta. Y bueno, y la centro de presiones lo hacen como lo sabían hacer ustedes, digamos, decía antes. El centro de presión XCP igual al XG más, ¿te acuerdas? El momento de inercia sobre el área XG, ¿te acuerdas? Sí. Háganlo así porque si por ahí cambia el formato de la compuerta y uno se lleva con la parte gráfica en el plano de simetría y mete la pata, ¿no? ¿Sí? Sí. Dice, mira, esta compuerta es, que se puede decir un nombre, es circular y uno la aplica con respecto al plano de simetría y la pifiado y todo, ¿no? Entonces yo con la parte con forma analítica no lo van a agarrar. Bien, perfecto. Bien. Entonces va un poquito más adelante, a ver si muestro acá, esta que un poquito más, se nos empieza ya a cargar las cosas. Este sería el problema número 5 de la guía. Casi similar al funcionamiento de las compuertas en el tunal. Además, el tunal se determina el peso G de la compuerta que permite verificar el equilibrio de la misma respecto al eje de giro OO. Considerando para este análisis que el punto de aplicación de G se encuentra a una distancia X de O. Entonces está el X O. Bien. Problema número 5. Ponen en evidencia todos los empujes horizontales y verticales, con el peso de la compuerta, que pasa, ¿cierto? Que el peso G. Entramos a ABC, es similar a como viste en los primeros problemas, cuando comenzado. Entonces entramos a B, ¿cierto? Tengo un empuje vertical en forma descendente, entramos a BC en forma ascendente, superponemos el efecto y me quedaría un empuje vertical resultante. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien. Y en el caso del empuje vertical B2, ¿está bien o está mal? ¿Qué dicen? La compuerta era era tipo así, de sector, era la compuerta ABCO, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver si se alcanza a ver la manito. A, B, C, O, viene un plano horizontal y uno vertical, ¿no? Entonces, estamos viendo los empujes verticales. En ABC, el empuje resultante sería
el peso del volumen de medio cilindro. Y en el tramo, digamos, O, le pongamos esta vez que dice acá, O, OF. OF sería la parte horizontal, OF. ¿Cuánto vale la presión? Ahí está el F acá escondido ahí, en OF, en ese plano OF. ¿La presión cuánto vale ahí? Entonces, ¿qué es lo que faltaría ahí Gamma para 2 que por complete bien H2 el volumen de más R. presiones? Nos faltaría llegar hasta nivel libre. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, la presión sería Sería hasta arriba, digamos. exactamente hasta donde dice nivel libre. ¿Está? Y la presión gamma 2 por H2 más gamma 2 por R. ¿Bien? En cuanto hacia el ¿Y la tramo, presión atmosférica no se la considera? y si la consideramos, ponete vos a la izquierda, a la derecha, sí. A la izquierda presión atmosférica, a la derecha presión atmosférica, pues se anulan entre ellos sus acciones, ¿no? Claro, pero, claro, no. Ahora, si lo consideran un solo lado y el otro no, se va a estar descompensado. Acuérdense del ventanal del aula. Cuando se presión atmosférica en un lado, acuérdense que eran ¿cuánto era? 4 toneladas, que estaban en juego, ¿no? Descompensada del otro lado. ¿Bien? Sí. Bien, ya la vamos a detener un poco más en esto. Esto en general, así para cuando vamos poniendo todo en el sistema. En el caso de la tramo C, el tramo C, ¿no es cierto? La presión en C, ¿cuánto valdrá? Ahí tengo el diagrama trapezial, ¿no? Entonces, presión en C, ¿cuánto valdrá? Gamma 1 por Por H1 más H2 por R, profe. la presión en C, ¿no? Veamos la presión nomás. Gamma 1 por H1 más H2, ¿y qué más? El diámetro Más más el diámetro. 2R, para llegar a C. Exacto. Más 2R. Más 2R o más Sí, el diámetro. 2R, le pongo así, sigamos el R que está acá. R grande, ¿no? Entonces tengo la presión en C sería H1 más H2 más 2R. Presión en C. Entonces ya tengo la presión en este diagrama trapezial, ¿no? Presión en C. Y en O, Gamma 2 por H2 más Y R. no sería gamma 2 por H2. igual al que estamos analizando el tramo del CO, ¿no? El CO de la compuerta está sujeta a la acción de gamma 1 únicamente. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Cuánto valdrá la presión? Es por acción Gamma de gamma. 1 por H1 más H2 más R. Así es. Pues tengo la presión en O, tengo la presión en C, al tramo C de la compuerta sujeta a la acción de gamma 1. Bien. H2 más R. H1, H2 más R. Bien. Entonces, ¿y el empuje? Ese empuje total de todo eso, ¿cuándo valdrá? Lo multiplico por B, ¿qué no? Yo conozco Ya la tengo presión el empuje, en yo. O, en presión en C, y el empuje sería la presión al baricentro por el área. Entonces, la presión al baricentro sería H1 más H2 más No entiendo, profe, ¿a dónde ¿ven la está? manito o no? No entiendo la pregunta. O C es este, ¿está bien? Bien. Sí. Entonces yo tengo que buscar el baricentro de la compuerta OC, o sea, y tengo que medirlo. O sea, ¿cuál es su distancia con respecto al nivel libre del gamma 1, que es de la izquierda? ¿Está bien? Entonces sería H1 más H2
más R, ¿y qué más? Más Más- R. Y La suponemos que ya la frecuencia conocemos. triangulongo. Trigonométrica. No, estoy buscando el baricentro de Más OC. un tercio R. No, bien, fíjate, yo estoy buscando el baricentro de OC, ¿está bien? Supongamos que es L, ya es conocido. Trae la longitud entre OC es L. ¿Está bien? L por el seno de alfa es igual a R. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el tramo sería OC, cuya longitud es L. Sí. Entonces tengo que ubicar el baricentro en OC, y eso lo voy a leer. Primero determino la altura del baricentro, multiplico por el gamma 1, y todo eso por el área de OC. Tengo H1 más H2 más R, y más ¿qué más? Más Un medio de R. Un medio de R. H1 más H2 más R, y más Más un medio de R, porque sería la distancia al baricentro. así es, eso es. H1 más H2 más R más R sobre 2. Esa sería la distancia al baricentro. Por el área, que sería el L grande, por B. ¿Vamos? L sería la distancia entre O y C. ¿De acuerdo? Ese es el empuje total. ¿Bien? ¿Estás de acuerdo o no? A ver, peguen la chequeada. ¿Usted dijo L grande por B? El grande sería este que está a la derecha, fíjate a la derecha. Ahí dice L grande, le inclina, estamos el radio R, alfa y L. L está entre O y C. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, bien. Bueno, eso sería la determinación de los empujes horizontales, verticales. Los horizontales, digamos, del tramo ABC, proyectamos en el vertical, ya puedo considerar el empuje H1. Y lo mismo sería en el tramo AF, de la suelta gamma 2, ¿no es cierto? Ya tengo un H, eso H2. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien. ¿Algo más? ¿Y el centro de presiones del empuje sobre OC? ¿A qué va a ser igual? Ya tengo yo el HCG, que mucho será H1 más H2 más R más L sobre 2, ¿no es cierto? Tengo el XCG, ¿sí? Le llevamos al plano de la compuerta, más el momento de inercia sobre el XCG sobre el área de la compuerta. ¿Y XCG a qué será igual? A H1, le pongamos acá. En este caso de la compuerta, ya tenemos el empuje total, sabemos cuánto vale la presión en C, cuánto es la presión en O, y ahora quiero determinar dónde está punto de aplicación. El XCP. Entonces ya tengo yo H sub G, que hemos hecho recién. Entonces el XCG a qué será igual. El XCG, como he dicho, que era igual a H1 más H2 más R sobre 2. ¿Y qué más? ¿Por o sobre? El seno, que pongamos alfa al ángulo de la compuerta con respecto a la Sobre. beta, le pongamos. Diga. Beta, el plano de la compuerta con respecto al horizontal, a ver, alfa, alfa, el plano de la compuerta con respecto al horizontal, entonces sería el HSG que hemos calculado hace rato,
multiplicado o dividido por el... Sobre. 1 sobre el seno de él. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo? Y ya podemos ya calcular el resto. XP igual a XG más momento de inercia, ya lo sabemos. Dividido el área de la compuerta, dividido la XG. El área de la compuerta era L por B. Ya tengo todos los elementos. Tengo el empuje horizontal, el vertical ya lo hemos corregido. Y ya puedo buscar la incógnita del problema. A ver, ¿qué otra cosa más tenemos acá? Acá donde ustedes corrigen este empuje 3 hasta el nivel libre del gamma 2, ¿no? Bueno. A ver. Este es otro caso, por ejemplo, el problema 12. Creo que acá ya tenemos que aplicar el método de Kuhlkapp. Primeramente determinamos el empuje total analíticamente, gráficamente. Esta es la compuerta. Tengo la componente horizontal, la componente vertical. Ya calculo el empuje total. Lo realizo por Kuhlkapp, también la determinación del empuje. Verifico que están dentro del mismo orden. No van a ser exacto porque uno es gráfico y el otro analítico, ¿no? ¿Y qué más tienen acá? Nada más. Bien. ¿Estamos hasta ahí? A ver, pego una repasada a ver, en esa pantalla gráfica. Estamos todos de acuerdo. Diga, ¿alguna consulta? Esto lo vamos a hacer ustedes, ¿no? Ahora este o el otro, ¿no? Cualquiera. Así lo vamos a poner de acuerdo de todo. A ver. Otra cuestión más. Profesor, ese líquido virtual que usted habla entre la compuerta y el nivel libre, ¿en qué caso hay que considerarlo? No, acá, por ejemplo, acá, suponete vos entramos a B, ¿sí? Yo calculo la presión en un punto cualquiera, aquí es igual al gamma por Z. El Z desde el nivel libre hasta el punto que estoy buscando la presión, ¿está bien? Gamma por Z, ¿está bien? Bien. Sí. Entonces tengo la componente horizontal y la componente vertical. Y cuando yo sumo, decíamos otro que ese diferencial de empuje vertical era igual al peso del volumen del líquido entre el dz, el dx, hasta el nivel libre, ¿te acuerdas? Ese es el diferencial de volumen. Todo el diferencial de volumen entre la compuerta hasta el nivel libre. Y arriba de AB no hay líquido, pero hay la acción de la presión. Entonces me quedaba a mí el peso del volumen del líquido que está entre la compuerta y el nivel libre. ¿Está bien? Es como si fuera un volumen virtual, ¿no? Es la acción de la presión, que se manifiesta, digamos así, como en términos de volumen. Sí, ahí me quedó claro. En el caso que hay líquido en ambos lados de la compuerta. Y si hay líquido en ambos lados de la compuerta, se va a contrarrestar el efecto. ¿Sabes? Caso, ponete vos que en un lado tengo un H1 y en otro lado un H2 más chiquito. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, ahí ahora lo vamos a hacer enseguida. Así ya nos quedamos tranquilos. Entonces te va a quedar un remanente. Digamos, en este caso, supongamos que el H2 nosotros lo pongamos arriba de A, sea la mitad de H1. ¿Está? Entonces, por H1 más R me queda este diagrama de la derecha. Y del lado, suponiendo que la compuerta sea cuba y que admite líquido en los dos lados, por el lado de H2 me va a quedar hacia abajo. ¿Sí? Más chiquito, digamos, que la altura de 1, la mitad le pongamos ahí. ¿Ah? Entonces se anula todo esto de abajo y me va a quedar un delta de B hacia arriba. ¿Está? Ya lo vamos a hacer un poquito más. Bueno. ¿Se entiende o no? Ya superponiendo, no olvidamos que una compuerta, en este caso, del tipo de radial, digamos así, de sector, digamos que es compuerta B curva y sujeta al líquido de la izquierda y líquido de la derecha. Lo veamos enseguida, así ya nos quedamos tranquilos. Bien. ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna otra cosa más? ¿Algo más?
A ver, veamos un poquito, a ver si la podemos, ya le digo. A ver si está lo que me decía recién. A ver, déjeme que busque un poco más. Acá vamos, garabatear. Así garabatean ustedes también, ¿no? Ya les comparto. A ver si lo puedo, a ver si lo puedo abrir acá. ¿Ven esto, no? A ver, Sí, profe. ahí se ve. Bien, a ver, yo voy a ver si me deja compartir con ustedes. Sí, se ve bien, profe. Vale, ya déjenme que lo... Si lo tienen ustedes ahí también. A ver si pueden ingresar ahí. ¿Lo han abierto? Bien. Sí, profe. Entonces, después vamos a agarrar una página vacía y la vamos a quedar tranquilos con esto que consultaba recién. ¿Eh? ¿Qué pasa con los dos líquidos en ambos lados? Que hay varias situaciones que se pueden presentar. ¿Sí? Bueno, este ya lo hemos visto. El cilindro sujeto a la acción, la superposición, el empuje vertical resultante. ¿Sí? El segundo problema también ya lo hemos visto. Vamos a ver qué otra cosa más tenemos acá. Este que yo les decía del problema 5. Tengo un empuje SOH1, un SOH2, ¿sí? Es lo que hemos determinado sobre OC, un empuje total, como la presión apareciente por el área. Y del lado de gamma 2, tenemos sobre OF, la presión que dice, gamma, ¿cuánto vale la presión sobre un punto cualquiera de OF? Gamma 2 por H2. ¿Sí? Más R. En otro punto, gamma 2 por H2 más R y es uniforme, constante. Entonces, el volumen a considerar sería desde OF hasta el nivel libre de gamma 2. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Vamos a otra vez. Bueno, ya no, si lo han entendido, no haría falta ya de trabajar sobre esto, ¿no? Por si había algo para digamos, a ver, vamos a ver otro. Este caso es problema 10, que se comporta tipo hemisférico al final. A ver, esto es el que hemos visto hace rato. Esta es la vacía. Y acá era que teníamos que ver la compuerta de los dos lados líquidos, ¿no? Ahí vamos a ver cómo hacemos. A ver si lo podemos hacer acá.
puerta. Ahí. El nivel libre de los dos lados, ¿no? Este sería uno, este sería el otro. La compuerta la supongamos, a ver, lo vamos a poner. Que sea, acá. Ahí. Entonces, la compuerta sería la, B. Y entonces cuando nosotros decimos sobre AB, va a estar actuando el líquido de la izquierda, líquido de la izquierda, supongamos que sea gamma todo es de gamma, líquido de la derecha, gamma. Entonces sobre AB va a haber un líquido que actúa hasta este nivel libre, por la de la izquierda. Y sobre AB de la derecha, desde AB hasta este nivel libre. Entonces, el empuje resultante, ¿cuál va a ser? Va a ser el que está comprendido en nuestro, desde acá, acá. Pongamos que sea H1, H2. Entonces, el volumen, digamos, de presión sería este. Vamos a aplicar acá. La compuerta. Y el sentido, hacia arriba o hacia abajo. ¿Usted está dibujando el empuje vertical, que no, profe? Vertical únicamente. Los horizontales ya están anulados entre ellos, ¿no? El empuje, no así los momentos. El sentido hacia arriba o hacia abajo. Ya hay superpuesto todo el empuje vertical, ¿no? ¿Hacia arriba? Acá, porque yo, pongámosle, de un lado, ya lo pongo acá. Ese sería el resultante. Porque de un lado yo tenía toda esta altura más, a ver si la puedo. Esto. A ver, un poquitito. Si H2 fuera más alto que ¿Ves? H1 sería hacia abajo, ¿que no? Si Claro, lo dibujamos de ese sería lado. al revés. ¿Ahí? Este sería un lado. Este sería un lado. Y de acá sería el otro. Esto, digamos, iría, este que tenía el sentido tendría de arriba hacia abajo, de abajo, digamos, ascendente, descendente. Hacia Ascendente. arriba. Ascendente. Entonces, ascendente, y de este lado valdría el otro. A ver si la puedo dibujar. Ahí.
A. ¿Y esto hacia dónde va sentido? Hacia abajo. Descendente. Entonces ahí cuando superpongo sobre AB, me queda ese remanente. ¿Está bien? ¿Está de Sí. acuerdo? Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿El resto de la clase? Sí, Bien. profe. Y bueno, y así trabajaríamos según sea, digamos, la situación o con los diagramas, así como he hecho acá con los volúmenes de presión, en el caso de la vertical, superponemos. En otro caso que lo veamos en medio complejo, trabajamos con lo que tenemos. Ya no hay una receta, digamos, así, esto ya se hace, de acuerdo al problema se va a ir planteando la solución. Lo mismo con los empujes horizontales. En algunos casos se simplificará trabajando con el diagrama de presión, en otro caso hacemos la ecuación analítica, según como usted lo vea más claro. ¿Listo? Bien. ¿Algo más? Sí, profe. Diga, escucho. ¿Podríamos ver el ejercicio 15, profe? ¿Ah? Ahí también hay dos líquidos ahí, digamos. ¿El ejercicio? Si podríamos ver el ejercicio 15, que ahí también hay 15. El 15 de esto de la curva. El 15, a ver, el 15 de donde está Sí, la profe. compuerta ABC, digamos, tipo así, lineal, no curva. ¿Y qué problema hay ahí? ¿Cómo sería el diagrama, digamos? No, en este Hay caso dice... dos líquidos. Sería algo así como No, esto, pero en ¿no? este caso el problema 15, no, es el método de Kuhlka. Pero el problema es, digamos, suponiendo que sea, digamos, así con líquido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo sería? Sobre AB, ¿cómo sería el vertical? Suponiendo que todos son el mismo líquido, gamma 1, ¿no? Gamma nomás. ¿Sí? A ver, 15. El 15. Entonces vos lo tiene el 15 en la mano, ¿no? ¿Lo tiene? Bien. Entonces, Mejor si lo comparte. No, profe, no lo tengo. ¿al 15 lo tiene en la mano o no? Mejor si comparte de pantalla. A ver, yo dejo de compartir. Listo. A ver. Ponelo. ¿Estás compartiendo o no? No, profe. Profe, creo que decía si usted podría compartir la pantalla Yo del pensaba que iba a ejercicio. compartir. Bueno, pará, entonces ya pongo yo. Ya la pongo. Ahí está. Estamos ahí, ¿no? ¿Ahí? ¿Estamos? Sí, profe, se ve. Y bueno, Sí. ahí ponete vos el tramo AB. ¿Cuál sería el empuje vertical? Supongamos que gamma 1 igual a gamma 2. ¿Sí? El mismo gamma. Entonces el empuje vertical, ¿de dónde sería? ¿Desde AB hasta dónde? Hasta el nivel libre. A poner la manito. ¿Está? Entonces tengo el nivel libre. Entonces en AB el empuje vertical sería
entre la compuerta y el nivel libre. Sentido hacia arriba. Y el tramo BC, el empuje vertical. Ya, ¿sí? ¿Sí? Cero. Porque todo sería horizontal, ¿no? Ese. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Entonces, si nosotros trabajamos, por ejemplo, la compuerta AB, tendría la presión en A, ¿no es cierto? Supongamos que el mismo líquido todo es gamma por H1, la presión en B es gamma por H1 más H2, ¿sí? Diagrama de presiones. En B, en el tramo BC sería gamma por H1 más H2, y en C sería gamma por H1 más H2 más H3. ¿Sí? Y bueno, de ahí en más, trabajamos el tema centro de presión, en cada uno de los casos vamos ubicando en cada tramo la fuerza de empuje, ¿no? En la B, en BC. ¿Sí? ¿Está bien? En cuanto a esa determinación de empuje, el centro de presiones, ¿no? ¿Bien? ¿De acuerdo? Profe, Diga. Hagamos una cosa. si tuvi- Usted tiene el enlace ese para ver lo que hemos hecho hace rato, ¿no? Y ahora, digamos, descansamos 5 o 10 minutitos. ¿Qué hora son? A las 5:20 nos juntamos un rato, veo un poco el método de Kuhlka, y el jueves que viene, la primera media hora, hagamos un repaso de todas las dudas que tuviesen, ¿no? Media hora, está todo de acuerdo, volvemos a regraficar todo, no, listo, estamos todo bien, y ahí recién largamos el otro práctico que sería flotación, ¿no? Flotación más corto, pero de todas maneras hay que verlo. ¿Bien? bueno, profe, hasta qué hora descanso. Y hasta las 17:20. Descansa un ratito. 17:20 y reiniciamos. ¿Eh? Y el jueves se Bueno, viene con profe. todas las dudas. Dice, acá no lo entiendo, lo hice de tal manera. Siempre surgen algunas cuestiones, ¿no? Y normal que surjan. Bien, profe. Listo, nos vemos entonces en 10 minutos. 17:20. Ok. El resto de los compañeros, a ver, a ver si les puedo mostrar lo siguiente. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Y entonces tenemos ahí, por ejemplo, la compuerta ABC, ¿no es cierto? Que es un cuarto de cilindro entre A y B y C, sujeta a la acción de gamma, llanta H1, radio R, y ahora habría que determinar los empujes, o en momentos en B, pues, digamos, como incógnita el problema. Entonces, habría que determinar la componente horizontal, la componente vertical, esto no está en el práctico, ¿no? Y bueno, ahí ya tenemos para trabajar. AB, en términos de empuje vertical, ¿cómo sería en AB? El empuje vertical únicamente. Entonces sería, Sería gamma por H1 más R. bien. Entonces, y el Por volumen B. sería, digamos, ¿se acuerda que hacíamos el volumen que entre entraba la compuerta y el nivel libre, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí, profe. supongamos tenía una cosa así. Y sería sentido
¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia Bien. arriba. Entonces ya, y después lo subdividimos en dos partes, digamos, volumen prismático más el volumen en cuarto del cilindro, un EB1, un EB2, con su distancia de 1 y de 2, en un empuje verticales, ¿no? Y en el caso del tramo BC, sería algo similar, ¿verdad? Nada más que comprendía el tramo BC, ¿no? Sí. Entonces, a ver si lo podemos hacer un poquito acá. Esto sería... Y el sentido... ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Bien. Yo tengo un EB1, EB2, EB3, EB4, y en el caso, digamos, de la que correspondería, cuando lo subdividimos, digamos, en volumen parciales, en el DBC tendríamos un prismático más lo que sería el tramo BC. Y el tramo BC hacen las simplificaciones, ¿no? Pongámosle, acá a ver si lo puedo buscar acá, para el tramo BC. Tendríamos otro... A ver. Y de acá tendría que restarle ya a este prima, le tendría que restar esto. Entonces calculo, digamos, el volumen en prima menos un cuarto de cilindro y ya tendría el empuje del sector en BC. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces, ya tendría la composición. Entonces sería en el cuadrante de abajo, en el BC, sería el Sí. volumen de prima menos un cuarto de cilindro y aplicado Variño, y ya tendría el volumen de agua equivalente sobre BC, ¿no? La porcecita más el de prima de arriba. Más lo que sería acá. De arriba. Bien. Eso es lo que quería, digamos, compartir con ustedes. Bueno, vamos un poquito a la que sería el método de Kulka, ¿no? El método de Kulka, también como son de igual empuje, uno lo entiende, lo comprende, el tema es trabajarlo en escalas gráficas, etc., ¿no? En la parte más pesada, la parte gráfica, únicamente. Pero después más lo van a entender sin mucho problema. A ver si tenemos acá, ya les digo, el 5. Busque. Bien. Kulka. ¿En qué consiste el método de Kulka? El método de Kulka es para encontrar zonas de igual empuje en compuertas curvas. Consiste en lo siguiente. Primeramente dibujamos la traza de la compuerta, que está a la izquierda.
donde figura como A, B, C, D, el tramo. Nos apoyamos en la curva auxiliar de la derecha. U igual a 1/2 z cuadrado. Por gamma sería la componente horizontal. Entonces la curva auxiliar nuestra es U, 1/2 z cuadrado. Entonces sería esta curva auxiliar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo que tratamos de buscar, ¿no es cierto?, después es los puntos homólogos. Los puntos homólogos de la compuerta OA sería O', A' en la curva auxiliar. De AB, A', B' en la curva auxiliar. De BC, B', C', C', D'. Entonces tenemos los puntos homólogos en la curva auxiliar. Ya vamos a ver como el método. Y a partir, digamos, de esos puntos homólogos, trazos verticales. Trazamos la vertical. Yo le explico el procedimiento y después vamos a ver los fundamentos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En OA, lo rectificamos lo máximo posible en la compuerta, son tramos rectos, continúo con la recta, trazo una perpendicular al tramo A, que pase por el homólogo prima, trazo una perpendicular, hasta intersectar la vertical por A'. Y ese sería el empuje sobre OA. Y lo mismo hacemos con AB. Rectificamos el tramo AB, y en la rectificación del tramo AB, busco la perpendicular en correspondencia con el digamos, A', hasta B', era el empuje sobre AB. Y así seguimos construyendo por tramo los empujes en cada tramo A, B, B, C. Entonces, cuando yo termino de construir estos tramos, estos empujes de cada uno de los tramos, tengo un vector. La resultante de esas fuerzas vectoriales es el empuje total. Ese empuje total, en su proyección vertical, sería el empuje vertical, y en su proyección horizontal, el empuje horizontal. Medido en escala gráfica, tengo el empuje total, empuje horizontal y empuje vertical. Entonces este es el empuje, en la horizontal tenemos el empuje horizontal, y en la vertical el empuje vertical. Bueno, y para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos trazado la compuerta, una curva auxiliar, y ahí una especie de un sistema, digamos así, en las variables V, U y B, que multiplicado por gamma son los empujes. Son las curvas transformadas. Ya la vamos a ver. Bien. Entonces, yo con este me empuje total. Sí, bien. ¿Cómo obtuvo los puntos A, B, C, D? Ahora vamos a ir en esto. Ahora enseguida vamos a ir. Te explico en general de qué tenemos que hacer y después vamos a ir a cada una de las cosas. Entonces, ¿qué tengo yo? Bueno. La traza de la compuerta de generativa horizontal, una curva auxiliar, que es igual a 1/2 z cuadrado por gamma, sería el empuje horizontal. Una transformada, que es la V, son variables, digamos, para pasar a empujes horizontales y verticales, y trazamos por cada uno de los tramos los empujes, A, B, O, A, B, B, C, etc. Una vez que tengo ese polígono de fuerza, su resultante es el empuje total, su componente vertical, componente horizontal. Para eso necesito hacer en escala gráfica. Bien, eso en general el método. Ahora vamos a ver los fundamentos del método. ¿En qué se basa? Entonces, yo acá lo que tengo es lo siguiente. Arriba, en el ZX, está la traza de la compuerta. Abajo, en los sistemas V, donde vamos a dibujar esa curva transformada, que sería la curva, digamos, que me permite calcular los empujes. Todos esos valores por gamma son los empujes, que se vinculan de la siguiente forma. A, en el sistema XZ, tiene su homólogo A'. ¿Y qué sucede entre ellas? Lo siguiente. Se establecen relaciones de las curvas. U igual a 1/2 z cuadrado, que es la curva auxiliar que decíamos hace rato. B igual a Z de X la componente vertical. ¿Se acuerdan que era el peso del volumen de líquido entre la compuerta y el nivel libre?
en el sentido vertical. De X era la componente, digamos así, del área en el sentido horizontal, por Z, el diferencial de volumen. Integral sería el volumen total. Entonces, por gamma, el empuje vertical. 1/2 de Z cuadrada por gamma, el empuje horizontal. Hacemos la diferencial. Me quedaría U igual a 1/2 de Z cuadrado, diferencial de U igual a Z por diferencial Z. Y lo mismo que en B. B integral Z diferencial de X, diferencial de B igual a Z diferencial de X. Para el caso de los puntos homólogos, de U e A de B como de Z e A de X. Entonces, dz sería acá, vamos a poner la manito, dz sería en la vertical de X, de Z de X sería tangente de alfa, en su homólogo sería ahí du sobre db, igual a tangente de alfa. Entonces, como ambos son iguales en su tangente y son homólogos, la única forma, digamos, que esto realmente se cumpla es que la tangente por A y por A' sean perpendiculares entre ellas. Hasta ahí vamos, y ese es lo que nosotros aplicamos. La perpendicularidad por los puntos homólogos. La tangente por A es perpendicular a la tangente por A', que es lo que hemos hecho cuando hemos mostrado en qué consistía a grandes rasgos el método. Bien. Vamos un poquito adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? OA lo rectificamos, AB rectificamos, BC rectificamos. Sobre OA, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, tengo la traza de la compuerta, la curva auxiliar sobre la que me voy a apoyar, 1/2 de Z cuadrado. Profe, disculpe, cuando dices rectificamos el trazo, el tramo OA, o sea, está uniendo los puntos OA, ¿verdad? Así es. En una recta. Exacto. Acá está la curva, sí. Y lo rectificamos. Listo. ¿Ahí? ¿Y cómo sería con el AB, por ejemplo? ¿Cómo se rectificaría? Lo mismo esos dos puntos. Y de ahí saca la perpendicular. Exacto. Listo. Entonces, AB lo rectifico, ¿sí? Mientras mayor sean los tramos, mucho mejor va a ser el polígono folicular, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, rectifico OA, ¿sí? Trazo, digamos, por O, ¿ah? Está rectificada, trazo la tangente. Bien. Ahora, yo tengo que buscar el homólogo de A, que es A'. Entonces, me apoyo en esta curva auxiliar, busco desde A a', en la curva auxiliar, levanto la vertical, y ya tendría, en el sistema del eje de la transformada, tendría a segunda, por acá, ¿no? Que sería el homólogo de A. ¿Sí? Entonces, O tendría su homólogo O'. A, su homólogo en A segunda. Trazo la tangente, que coincidiría con el tramo, me apoyo en la curva auxiliar, busco el tramo A, lo homólogo de O', de A a segunda, y por ahí pasaría la otra tangente, por la segunda. ¿Hasta dónde? Hasta la vertical por A'. Y ese sería el empuje, ¿no es cierto?, sobre el tramo OA. Disculpe, otra pregunta. ¿Sí o sí esa tangente pasa por O'? ¿Tiene que pasar? Porque O' es el homólogo de O. ¿Y las otras también o solamente esa? No, en cada uno buscamos su homólogo. Ahora vamos al otro. Bien. Vamos al AB. ¿Sí? El AB tiene su homólogo A', B'. No olvidemos de OA. ¿Está bien? Bien. ¿Ah? Entonces sobre AB trazamos, digamos, sería su tangente, la perpendicular, el primer, digamos, homólogo, ¿cuál es? A'. El homólogo por A' acá en esta vertical, ¿sí? Vamos, sigo hasta dónde, hasta interceptar la vertical por B'. Y ese sería el empuje sobre AB. Y así seguiríamos.
¿Está bien? Listo. Bien, entonces, mientras mayores divisiones tengamos, va a ser mucho más continuo, digamos, este polígono de fuerza. Nosotros con que hagamos 4, suficientes, ¿eh? Para trabajar nosotros, digamos así, de forma gráfica. Entonces, U decíamos que era un medio de z cuadrado. B, acuérdense que era la integral de z diferencial de x. Todo multiplicado por gamma me da, ¿no?, empuje. Y esto se llama con la curva transformada, ¿no?, la UV. ¿No? Entonces, yo tengo el polígono de fuerza, tengo su resultante, y esa resultante tiene la componente vertical, la componente horizontal. Esto, leído en escala gráfica, son los empujes. ¿Y eso se aplica en qué situaciones cuando tengo... Compuertas curvas generativas Curva. horizontalmente. O sea, cuando no es una compuerta esférica, como ahí no. Tiene que ser generativa horizontal. ¿Sí? Bien. Entonces tengo Y la otra curva pregunta también. Cuando se refiere a la transformada, no sé si puede volver a la diapositiva anterior. Ahí. La transformada, usted y la puso V. que es un medio de z al cuadrado. ¿Siempre va a ser así? Que justamente esa es la relación que se establece de forma tal que yo multiplico por gamma, son empujes horizontal y empuje vertical. O sea, esto, multiplicado por gamma, que es el empuje. B, multiplicado por gamma, que es el empuje vertical. ¿Está bien? Bien. ¿Y z es una función de x? Z, no, Z es la profundidad, porque vos tenés la compuerta que puede estar por debajo del nivel libre, ¿cierto? Yo tengo que ubicar, ¿no es cierto?, a partir de dónde comienzan los empujes. Z es la profundidad cualquiera, ¿te acuerdas? Decíamos nivel libre, tengo la compuerta B sumergida, ¿no es cierto? Lo mido en punto cualquiera, desde ahí hasta el nivel libre, ese es Z. O sea, es una constante. Una variable. Ah, ya está. Sí, sí, sí. ¿Ahí? Listo. Bien. Nada más que acá está establecida la relación que existe entre en la generatriz de la compuerta, tasa de la compuerta, el punto A y su homólogo A' en la curva transformada, V, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué es lo que hemos deducido de acá? De que en puntos homólogos, las tangentes en los puntos homólogos son perpendiculares entre ellos. Y eso es, digamos, el algoritmo que nosotros aplicamos para construir gráficamente la curva de empuje. ¿Mm? ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Algo más? Avanzar un poquito. Entonces, yo ya tengo el empuje total. Ahora lo que me queda a mí es decir, bueno, ¿y ahora cuánto, dónde están las zonas de igual empuje? Entonces, como es una construcción vectorial, yo lo que yo tendré que hacer, ¿no es cierto?, ¿de qué? ¿En cuántas zonas? Me divido en 3 zonas. Bueno, entonces, a esto dividirlo en 3 vectores, para que sea un tercio, más un tercio, más un tercio, compuesto vectorialmente, me da el empuje total. Y donde tengo esos vectores, bajar nuevamente hacia, digamos, esta curva auxiliar y volver a hacer la compuerta y tengo la profundidad. Ahora vamos a ver un poquito. Bueno, enviamos un poco esto. Está muy bajito, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces tengo acá la traza de la compuerta, la curva auxiliar, busco los homólogos, A', B, B', C, C', trazo las verticales, y los pasos a seguir para obtener la curva transformada. Este es el eje V. Dibujar la traza de la compuerta, dibujar la curva auxiliar, U igual medio z cuadrado, dividir en tramos rectos la traza de la compuerta, ubicar los puntos homólogos, trazar las verticales que contendrán los homólogos de la curva transformada. ¿Está bien? Primer tramo, obtención de la curva transformada en el sistema V. Prolongo la recta OA. Por el homólogo de O, que es O', ¿sí? Trazo la perpendicular que pase por O'. ¿Hasta dónde? Hasta la vertical de OA. Hasta la vertical por el homólogo de A, que sería acá. La' acá. Entonces obtengo OA.
¿Está bien? Entonces tengo el tramo OA, su homólogo es O', A', está en la vertical, trazo una recta, la perpendicular por O' hasta la vertical por A'. Y ese es el empuje sobre OA. Para el segundo tramo lo mismo, trazo, digamos, lo que sea tangente en AB, la recta. Ahora busco por A' acá en la vertical y se continuaría dibujando el polígono. A ver si lo hago un poquito acá. Ahí está. ¿Ahí está bien? ¿Está de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, tengo AB, tangente, tramo tangente, busco la perpendicular, ¿hasta dónde? Hasta el homólogo de A en la vertical, desde la segunda, voy a pasar la tangente, ¿hasta dónde? Hasta el homólogo de la vertical por B, B segunda, y tengo el empuje sobre AB. Y así iría construyendo hasta obtener el polígono de fuerza. Por los homólogos de V, trazo las perpendiculares a los tramos rectos de la compuerta, se obtiene polígono de fuerza y se determina el empuje total. ¿Está bien hasta ahí? ¿Listo? Sí. Tengo el empuje total, la compuerta total y vertical. Y ahora acá viene para determinar la zona de igual empuje. Entonces, yo acá, digamos, tengo que buscar tres componentes del empuje total de manera vectorial que compuesta en el espacio es igual al empuje total. Una vez que lo he obtenido, o sea, esto lo estamos buscando gráficamente, ¿sí? Ya lo obtuve, y a partir de cada uno de esos vectores, bajo hasta la curva auxiliar, y de ahí voy hasta la compuerta. Tengo la primera profundidad H1. En el segundo, bajo hasta la auxiliar, vuelvo a hacer la compuerta y tengo H2, y así seguiríamos para las siguientes profundidades. ¿Está bien? Eso sería zona de igual empuje con el método de Kuhlka. O sea, uno lo entiende gráficamente, acá el tema pasa por hacer la construcción, ¿no? A escala. ¿Está bien? Bien, y esto que mantenía acá, a ver si tengo otra pregunta más. Acá está. El otro caso. Tengo una compuerta que está sumergida. Esta compuerta, como viste al principio, es la compuerta que arranca con el nivel libre. Esta compuerta está sumergida. El A está por debajo del nivel libre, pongámosle a distancia H0. Te trazo mi curva auxiliar en un medio de 60 cuadrados desde el nivel libre, pero mi empuje comienza a actuar por los homólogos de A A'. Entonces, ahí comienza AB, BC, CD, tramo recto. Busco, digamos, AB, tramo recto, la perpendicular, hasta interceptar B segunda, y así continúo. ¿Desde a dónde? Desde los homólogos de A. Porque entre A o O ya no existe compuerta, está la compuerta sumergida. ¿Está bien? Y después seguimos el mismo camino. Determino el polígono de fuerza, el empuje total, busco tres componentes parciales de empuje total, y sumado vectorialmente me da el empuje total. Vuelvo hacia la compuerta y determino zona igual a empuje. ¿Está bien? Profesor, no termino de entender cómo sería la búsqueda de un tercio del empuje total El vectorialmente? gráfico. A ver, ahí, gráfico. Porque es todo gráfico acá, ¿no? Ya como, Es como que lo saca a ojo, digamos, claro, porque la va medida buscando de un tercio. gráficamente, claro, va buscando gráficamente y después la vas componiendo, ¿no es cierto? Entonces, en escala gráfica, ponete vos, el de izquierda vale 1,4, el otro vale 1,2 y el otro vale 1, vuelve nuevamente a reintentarlo hasta que más o menos estén todos compensados, ¿no? ¿Ah?
O sea, previamente va a tener buena escala de longitud, que multiplicada por la escala gráfica va a ser un empuje. Entonces, ahí te va, suponete, bueno, el primer intento me va a dar 1, el otro me va a dar 25, el otro 1,5, vuelvo a reintentar de nuevo hasta que encuentre la combinación, digamos así, que me permita conocer sobre el empuje. ¿Ah? ¿Está? También lo podría hacer analíticamente, o sea, en las componentes X e Y. Va a ser un poco más laborioso, pero no difícil de hacer, ¿no? O sea, cada una de las partes. Tengo el primer tramo A, la componente horizontal vertical, tengo una parte en X en el segundo tramo, hasta que ubique la posición correspondiente a un tercio del total. Y el mismo eso para el otro. ¿Ah? En gráfica vaya a ser un poco más rápido. No quita que se hacen sobre el otro, ¿no? ¿Está o no? Sí. Acá, porque ponete vos en el primer tramo, acá, ¿ves? Un poquito más atrás. Ahí pongámosle, yo ya tengo el empuje total acá. Me fijo cómo es con respecto al tercio el empuje. Tengo el empuje sobre OA. Me fijo cómo es con respecto a un tercio. Es más chico, entonces ahí le sumo el otro. OA más el empuje en AB, ¿no es cierto? Supera un tercio, quiere decir que ahí ya está, ya puedo ubicar. Entonces lo puedo hacer, digamos, ya analíticamente la búsqueda. ¿Sí? Y lo mismo voy por la otra parte, la otra porción. Es un camino más largo. Es más riguroso. Y la otra es gráficamente. Me puedo acercar también. ¿Sí? Sí. Hay casos que sí, pongámosle que en esa compuerta del problema 15 de ese rato, ¿te acuerdas? Tengo un tramo inclinado, el otro vertical, y ahí sí se me va a dar el hecho de que yo puedo buscar en un tramo algo que igual a un tercio, o en el otro tramo inclinado un tercio, y dice, ¿a dónde está lo otro? Entonces hay que hacer la búsqueda, digamos, las contribuciones de cada una de las partes para el tercio en total. Esa es en forma analítica, ¿no? ¿Está bien? Sí, bien. Una o la otra, analítica o gráfica. ¿Eh? Bien, gráfica es más sencilla porque es una búsqueda, digamos, parcial y buscando aquellas que queden más o menos lo más aproximadas posible. Analítico también se lo puede hacer. Creo que con el problema 15 capaz que lo termina haciendo también analítico. Profe, una consulta. Los puntos A, B, C y D, ¿eso es arbitrario? No recuerdo si lo Claro. mencionó. Es cualquier, puedo poner A, B, C, D, F, G, Vos rectificás. los puntos que quiera. Allá. Exacto, vos rectificás, digamos. Vos en la compuerta vas a decir, bueno, voy a dividirlo en 4 tramos por lo menos, ¿visto? Si en 3 medio que no te va a permitir construir el polígono de fuerza. 4 ya podés tener un polígono de fuerza que te va a permitir encontrar zonas con empuje, ¿no? Bien. ¿Sí? Perfecto. Y si es más, mejor todavía, o sea, llega un polígono funicular, ¿no? ¿Sí? Sí, Bien. gracias. Bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, y creo que ahí este es lo que nosotros hemos comenzado, ¿no? Acá, digamos, como yo les digo, el tema de la construcción, ¿no? De forma gráfica, con sus escalas, etc. Y el caso de la compuerta sumergida, que está por debajo, ¿no? Debajo a nivel libre. Bien. ¿Listo, chicos? ¿Algo más? ¿Alguna duda? Entonces, si no hay más nada, el jueves haremos esa media horita de consulta general, ¿no? Aceleramos el tema de los empujes, ¿sí? Y vemos flotación. Y bueno, ya el martes siguiente a ver si ya están cancheros, si no, o quieren esperar la evaluación temática directamente. ¿Cómo andan ustedes con los tiempos? ¿Qué dicen? Estamos complicados de tiempo, profe.
Muy complicados. Pero que la tienen, digamos, contra la pared, todo ahí, contra la materia. En toda la carrera. Y si no, lo dejaríamos para la evaluación temática, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿están todos así? ¿Tomamos una lista? ¿Están? ¿Listo? Bueno, a ver, un poquitito. Estamos puesto su cámara, ¿no? Para que puedan tener la cámara para la cámara. Listo, listo. Bueno, ahora pasa la lista. Listo. Trabaja con ratón, un lápiz, ¿viste? Eso de las tabletas, de la tableta gráfica. Así que y bueno, así capaz que terminemos comunicando este año, ¿no? El tema del regreso a la presencial está medio verde, ¿no? Los chicos del proyecto final querían hacer un trabajo y medio restringido la cosa, ¿no? Bueno, chicos, ¿listo, no? ¿Lo vemos el jueves?